El poder de la radio visual. Conéctate a TNO Radio, una experiencia que te hace vibrar. Este programa es presentado por Open House Inmobiliarios, Universal Inmobiliaria 24, Rimas Vision, Corporación Hemisferios, construcciones y remodelaciones de inmuebles. Carlos Redrón, productor de audiovisuales inmobiliarios. Century 21 Los Ruices. Bienvenidos todos a nuestro programa, nuestro tercer programa Circuito Inmobiliario del año 2022. Hola Gerardo, buenos días. ¿Cómo estás, Caro? Esperemos que se encuentren todos muy bien de salud. De eso se trata nuestro programa de hoy, de la salud. Es correcto, de la salud física y mental. Tendremos unos invitados calificados, jóvenes emprendedores en sus áreas, que ya, verdad, cuentan con un gran background y nos van a guiar, nos van a dar contenido de valor sobre estos aspectos de salud. Sí, todo muy actualizando todo cómo está la situación del COVID y su variante, el Omicron, y bueno, las consecuencias también. Y de verdad que muchos colegas por ahí que están enfermitos, espero que se cuiden, que se recuperen pronto. ¿Y cómo nos afecta, Gerardo? Tanto en el aspecto físico como en la salud mental, ¿no? Así es. Entonces es muy importante tomar en cuenta estos aspectos, porque a veces creemos que vamos como que en automático, ¿no? Nos recuperamos y continuamos, y a otras personas les cuesta más que a uno. ¿Y a quiénes tenemos hoy, Carol? Ahí tenemos al doctor Manuel Suárez, quien es cirujano general, además es especialista en psiconeuroinmunología y en medicina ocupacional. Okay. Él es una persona muy allegada al gremio inmobiliario, ha estado con nosotros muy cerca de Rimas Vision, además cuenta con nuestro gran afecto y admiración. Ya ha estado con nosotros aquí. Y también es la segunda vez que está con nosotros en el programa, y tenemos como invitada a la licenciada Kimberly Cabrera, quien es psicoterapeuta, especialista en gestal, en terapia de orientación familiar y en arteterapia, quien nos va a decir justamente cómo podemos manejar en los aspectos psicológicos durante el COVID y post-COVID. Bueno, vamos a nuestro primer corte, pero antes les voy a mencionar todos nuestros créditos de nuestro equipo de TNO Radio. En la dirección general, Carolyn Méndez; en la dirección de producción, Brian Agros; en la ingeniería de sistemas, Antonio Calderón; en control técnico, nuestra querida Rosibel Materano. También contamos en nuestro equipo con Bárbara Caguán, que está en la gerencia de operaciones, y desde el cielo guiándonos, nuestro querido Rafael Casela, que nos ilumina, nos ayuda, nuestro gran CEO. Y Papá Dios también. Bueno, este programa es producido y conducido por Papá Dios, Gerardo Villalobos Paduy, y yo, Carolina Hernández de Quetino. Ya regresamos. Hey, estamos aquí de vuelta después de nuestro primer cortocircuito. Carolina, y ya tenemos conectada a nuestro primer invitado. Nuestra primera invitada, Kimberly Cabrera, quien es psicoterapeuta. Bienvenida, Kimberly. Hola. Hola, muchísimas gracias. Gracias por su invitación. Estoy muy contenta de estar hoy compartiendo este espacio. Te escucho bien. ¿Tú me escuchas, Gerardo? Sí. ¿Cómo está? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo está todo? Estás en Portugal, ¿cierto? No, ella está aquí en Venezuela. Ella es amiga muy querida de Geraldine Lach, que está en Portugal. Perdón. Kimberly es una, yo digo que una emprendedora y muy exitosa, licenciada, especialista en psicoterapeuta y en orientación familiar. Kimberly, habíamos conversado previamente sobre la situación que se está viviendo a nivel mundial, ¿no? Con esta condición de salud del Omicron, que es una variante del COVID, y a personas que les está afectando psicológicamente, incluso a grupos familiares. ¿Qué nos puedes comentar sobre ello? Fíjate, el asunto no es que solo afecta actualmente, no afecta solo a quienes les da COVID, sino que nos ha afectado a todos en general. Desde el 2020, marzo de 2020, que llegó en Venezuela la pandemia, bueno, ha sido un desafío
emocional, psicológico, afrontar esta situación que estábamos atravesando. Y una de las cosas que suelo decir muchísimo, que considero, que lo veo en mi consulta, es que frente al COVID tenemos una condición sanitaria, ¿no? Sanitaria y social. Sin embargo, la parte psicológica, la atención psicológica, digamos que es el aspecto colateral, el daño colateral de toda esta pandemia. Y muchas veces se ha hecho invisible este otro lado, toda esta repercusión que ha traído la pandemia a nuestras vidas, ¿no? Kimberly, cae como un estatus de omisión el aspecto psicológico del impacto que causa esto, ¿verdad? A nivel de grupos familiares, quizás por desconocimiento o quizás porque tienen que incorporarse a la vida con celeridad y esto. Exactamente eso que acabas de decir, la necesidad de incorporarse a la vida, la necesidad de darle un sentido de continuidad a nuestra vida. Recuerden que en el marzo del 2020, cuando inició la pandemia, tuvimos una encerrona. Ajá. Esa encerrona de aproximadamente 2 o 3 meses, trajo una repercusión muy importante, porque los seres humanos somos por naturaleza seres sociales, necesitamos contacto, necesitamos hacer vida en sociedad, porque eso es parte de nuestra autorregulación en el ámbito de la salud integral del ser humano. Entonces tuvimos esa encerrona, y esa encerrona trae dificultades a nivel psicológico, a nivel emocional y por supuesto a nivel económico. Desde el punto de vista psicológico, ha traído muchísima ansiedad, muchísima depresión, estrés, vacíos existenciales inclusive, ha traído insomnio. Es decir, ha ocurrido muchísimas cosas a nivel psicológico y social en cuanto al tema de la pandemia. Sin embargo, a nivel social se ha traído estas estrategias como para afrontar el enemigo, ¿no? Que es el COVID. Sin embargo, esta estrategia de solución trae un aspecto colateral que es que resiente y afecta indudablemente la salud emocional de todas las personas. El humor también, ¿no? Porque yo veo mucha gente como que es maluco. Como más irritable, la persona como que está más irritable. Esa es una de las características, de estrés emocional ante la situación que estamos viviendo, ansiedad. El ser humano está buscando desarrollar estrategias efectivas para afrontar esto, ¿no? Y en ese camino, muchas veces recibo en mi consulta personas con insomnio, con muchísima ansiedad, no saben cómo afrontar esta situación. O otra cosa que he estado observando en consulta es que, como ya no estamos en la etapa de la encerrona y duramos un tiempo haciendo teletrabajo, ahora volver, porque hay algunos sectores que estamos volviendo a las actividades presenciales, y eso también implica un proceso de ajuste. ¿Por qué? Porque de alguna forma la realidad, la normalidad que teníamos anteriormente, antes de la pandemia, no va a volver. Eso no va a volver a pasar, y eso también implica un duelo, porque muchas personas han tenido que gestionar su vida de una forma distinta, ¿no? Reinventarse, desarrollar nuevas estrategias para no perderse y para sobrevivir, y desarrollar estrategias que permitan tener calidad de vida. Y por supuesto cuidar su salud emocional. Wow, entonces, has descrito, Kimberly, estás describiendo realmente, yo creo que el cuadro que tenemos cada uno en nuestro ambiente familiar, quizás, vida privada, y los corredores inmobiliarios, los corredores inmobiliarios, ¿de qué vivimos? Vivimos de los negocios que podemos realizar, y los podemos realizar a través de nuestro gran capital, que en lugar de puede ser el vehículo, puede ser un buen celular o un buen capital económico, pero nuestro gran capital es la salud, así como la de todos los seres humanos. Si nosotros no tenemos salud, ¿cómo podemos hacer negociaciones? ¿Cómo podemos afrontar las cosas? Entonces, esta ansiedad se ha expandido en el ámbito inmobiliario, entonces, ¿cómo se puede gestionar esto, Kimberly? ¿Cómo se les puede ayudar a gerenciar la vida después de todo esto? Carol, ya va, después de nuestro próximo corte de circuito, ya regresamos y seguimos esta interesante conversación. Venimos ahora, Kimberly, pero no des respuesta.
Y estamos de regreso a nuestro tercer programa Circuito Inmobiliario, transmitiendo desde tnoradio.com, desde el CCT Caracas, Venezuela, para el mundo. Estamos con Kimberly Cabrera, quien es especialista, terapeuta, psicoterapeuta, y nos está dando los tips de cómo podemos manejar esta situación del Omicron, durante el Omicron y post-Omicron. Kimberly, estamos de regreso contigo. Bienvenida. Ok. Bueno, respondiendo a tu pregunta, primero es importante que todos reconozcan los síntomas, que empiecen a identificar, caramba, esto es lo que me está pasando. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces muchas personas están empezando a experimentar ataques de pánico y lo confunden con otra cosa. Van al médico y el médico les dice, no hay nada, estás muy bien, esto es ansiedad. Okay. Primero es empezar a reconocer los síntomas. Caramba, estoy muy estresado, tengo ansiedad, tengo dificultad para respirar, tengo insomnio. Es decir, que empieces a reconocer tu realidad emocional. Luego, reconocer qué situaciones de la mente en específico es lo que te hace disparar muchísimo más el tema de la ansiedad. Puede ser un asunto económico, dificultad para manejar o reinventarte en el área laboral, es decir, identificar qué lo detona, qué detonan los síntomas, ¿no? Tercero, es importante buscar espacios de recreación, ¿ok? ¿Cómo pueden ser espacios de recreación? Bueno, actividades físicas, ¿ok? Algún tipo de entrenamiento físico que a ti te permita, de alguna forma, drenar todo el estrés acumulado durante tu semana. Eso es importantísimo. Pasos tan simples como eso. Otra cosa que me parece importante, aprender a respirar. Muchas personas cuando empiezan a experimentar ataques de pánico suelen sentir muchos mareos, ¿ok? Eso sucede porque tu cerebro no está suficientemente oxigenado, ¿ok? Entonces es importante empezar a desarrollar técnicas de respiración que te permitan afrontar las dificultades del día a día ante esta situación de pandemia. Otra cosa que me parece importante, si consideras importantísimo que no sabes o que te cuesta muchísimo manejar esta situación, no duden en buscar ayuda profesional. No está de más. Es importante que si en algún momento, caramba, me cuesta delimitar mi tiempo para buscar un tiempo libre para mí, para hacer alguna actividad física, me cuesta respirar, no sé cómo lidiar con mi gestión emocional, no sé cómo manejar mis emociones. Bueno, el último recurso, siempre lo digo, es busca ayuda profesional. No la sabemos todas. Esta es una situación que de alguna forma nos arropa a todos y no estamos exentos de necesitar ayuda ante esta situación. Doctora, me ha dicho que el último recurso es buscar la ayuda. Entonces, pero ¿cuáles son los recursos anteriores a eso, antes de llegar a eso? Por ejemplo, la ansiedad en los niños. Esta situación de que el colegio no van, que están en la casa encerrados. Por lo menos a mi hijo, de verdad, que le ha tocado duro con eso, clases por online. Y sí, se les nota la ansiedad, pues, y creo que es lo normal que está pasando con esa situación con los niños, más que todo. ¿Cómo tratar esa situación? Ok, primero crear un espacio en el hogar, padres que estén disponibles para brindar una escucha adecuada a los hijos. Una de las cosas que yo suelo implementar muchísimo con los niños es el uso del dibujo. ¿Okay? El uso del dibujo, del arte, puede ser una herramienta maravillosa para que todos los niños puedan poner afuera lo que ocurre en su interior. Recordemos que los niños no afrontan situaciones del mismo modo que lo afrontan los adultos. Y el tema de la escuela online ha sido un desafío para muchos niños. ¿Por qué? Porque sencillamente, tienen dificultad para adaptarse a la computadora, y tiene muchísimo la procrastinación, porque recordemos que en la computadora, en internet, hay muchísimos elementos distractores como las redes sociales. Entonces tienden mucho a procrastinar. Entonces hay que hacer un acompañamiento bien importante, sobre todo de los padres, manejar las rutinas, hábitos flexibles, pero manejar hábitos y rutinas que a ellos les permitan tener una sensación de continuidad
en casa. Una de las cosas tan simples como esta que yo les digo a los padres para hacer en casa, delimiten los espacios en el hogar. Por ejemplo, estudiar, conectarme con la maestra, no puede ser en el mismo lugar donde yo duermo. Vamos a habilitar un espacio en casa, puede ser en el área de la cocina o en la sala, o un espacio destinado exclusivamente para recibir las clases online. Eso permite en el niño empezar a delimitarse y brindarle una estructura, ¿ok? Y una estructura en un sentido de continuidad en el ámbito escolar, ¿ok? Esa es una de las cosas que yo suelo sugerir. Kimberly, fíjate que qué interesante todos estos tips que nos dan, que sé que son muy útiles para los padres de familia, tanto de niños como adolescentes, ¿no? También está el caso de que, bueno, como sabes, la diáspora que hubo en Venezuela, cantidad de familias quedaron divididas en espacio territorial porque se fueron los hijos, se quedaron los ancianos. Entonces, esto, en el tema de la pandemia, desde el inicio de marzo a febrero del 2020, desde 2020, digamos que creó más fractura, pero una fractura ya moral, porque antes estaba la división territorial, pero la fractura moral de que nos puede pasar algo. Han fallecido padres distantes de sus hijos en otros países. Esto de verdad ha creado un impacto moral muy fuerte, que es como que difícil poder salir de ello, ¿no? ¿Qué puedes recomendarle a estas personas que están viviendo esta condición, pues? Fíjense, es importantísimo reconocer los síntomas, como dije anteriormente. Muchas veces personas que han atravesado esta situación empiezan a desarrollar estrés postraumático, ¿no? Y un duelo, porque recordemos que cuando hablamos de personas que por X o Y situación han emigrado, han estado en otro lado, hablamos de un duelo migracional, un duelo, y allí el duelo cumple otro tipo de fases, como es un acompañamiento. ¿Ok? Cuando estamos atravesando un duelo porque un familiar se fue por X o Y motivo y se suma esta situación de pandemia, es importantísimo que la persona empiece a reconocer su emocionalidad, empiece a, de alguna forma, a identificar aquellas situaciones que le suceden y poder reconocer en su entorno más cercano o institucional redes de apoyo. Esto es importantísimo, empezar a conectar con redes de apoyo, bien sea de la comunidad en donde esté, familiares de su grupo más cercano o institucionales en el último caso. Esto es importantísimo. Kimberly, tú sabes que nosotros manejamos un grupo que se llama Solidaridad Inmobiliaria y se trata de eso, de unirnos nosotros los inmobiliarios para apoyarnos unos con otros en esta situación de pandemia. Creo que de hecho ustedes van a estar invitados, Kimberly y Manuel, a un Zoom con nosotros, porque qué importantes son las sugerencias de ustedes y la participación de ustedes. Sí, evidentemente, como dices tú, el tema migratorio ha causado un impacto en la familia y hay que buscar esas redes, ¿no? ¿Hay alguna que pueda sugerir? También hay una situación de que hay un luto por esa migración. Pero hay un luto, y además el luto después por la partida física, porque se le pueden morir los padres, los hermanos. Mucho más. Totalmente. Es una situación bastante difícil que actualmente estamos atravesando. Y honestamente me encantan estos espacios porque se hace visible esta realidad que muchas veces no se habla y que no se dice, pero que es importante es poder reconocer, caramba, tengo un duelo migratorio y esto se suma a esta dificultad social que estamos viviendo, como es la pandemia. Entonces es muy importante empezar a identificar esos recursos externos que te pueden brindar asistencia, te pueden brindar apoyo. Hay múltiples fundaciones, grupos, que te pueden brindar una asistencia. Por ejemplo, yo trabajo con un grupo que se llama RAE. RAE brinda asistencia a muchas personas que tienen esta situación que están atravesando. RAE, sí, RAE. Es una red de apoyo emocional. También trabajo con múltiples especialistas que actualmente han desarrollado grupos gratuitos en muchos casos para brindar asistencia ante esta situación que estamos atravesando. Entonces, es como un equilibrio, es empezar a desarrollar recursos internos. Cuando hablo de recursos internos, está relacionado con las
con las sugerencias que di anteriormente, identificar emociones, reconocer que la denota y empezar a utilizar diversos espacios para atravesar esa situación. En última instancia, buscar ayuda profesional. Recursos externos, identificar grupos de personas que te puedan brindar espacios, apoyo, bien sea en el área de la comunidad, en el área de trabajo o institucional. Ok, y nos mencionaban las actividades recreativas que se pueden hacer, el contacto con la naturaleza, ir a la playa, contacto con el mar, parques, o sea, los escenarios naturales creo que de alguna forma edifican el alma, ¿no? Y ayudan impactan de manera positiva, ¿verdad? Totalmente, y es necesario. Los efectos del COVID, los post-COVID, muchos manifiestan cansancio, muchos manifiestan que se inmovilizan, o sea que salen, hacen sus cuestiones en la mañana y ya a mediodía están cansados y se quieren ir para la casa, o sea que en verdad hasta los niveles de producción han bajado muchísimo de las personas. ¿Cómo combatir eso? ¿Cómo hacer vitaminas? Rescatar la alegría, ¿no? Porque vamos a hablar del tema de las vitaminas con el doctor Manuel Suárez, pero con el tema de Kimberly que maneja la parte psicológica, ¿cómo se rescata esa motivación, esa alegría? Kimberly? Exacto. Fíjate, los espacios recreativos. Okay. ¿Cómo se combate este tipo de situación? Con conducta. Con conducta. No hay otra respuesta, con conducta. ¿Cuál es la conducta que puedo hacer? Bueno, empezar a elegir espacios que me brinden contención emocional. Y muchas veces los espacios recreativos tienen esa función. Actividades como yoga, pilates, hasta bailoterapia, todo que de alguna forma te permita autorregular tu parte física, ¿ok? Eso es importantísimo. Y quizás la interrelación a través de las redes sociales, pero digamos que bien utilizadas, ¿no? Quizás a conversaciones a través de Zoom, con grupos de amigos, relacionarnos, porque ya sabemos que de pronto trasladarte con esa situación de debilidad que tienen muchos. La espiritualidad, no es fácil, ¿no? También creo que está faltando mucha espiritualidad. Mucha gente ha dejado de ir a misa y es que la iglesia toma medidas. Evidentemente la conexión con Dios debe estar con nosotros desde que abrimos los ojos, ¿no? Yo creo que también la práctica de la gratitud, Gerardo, a Dios y a todo el universo, todo lo que somos, es algo que te edifica, te nutre. Así y te conecta con todo lo bueno el ayudar te ayuda. Además, el tender la mano, el ser empático, creo que también te conecta con eso, con las bendiciones de Dios. Actividades, por supuesto. Kimberly, verdad que ha sido un placer tenerte aquí. Los tiempos se hacen muy cortos. Queremos hacer una repetición contigo, es más, Solidaridad Inmobiliaria. Con Solidaridad Inmobiliaria, muy pronto, si puedes estar con nosotros. Claro que sí, más bien muchísimas gracias por invitarme a este espacio para poder conversar acerca de estos temas tan importantes y tan necesarios para nuestra realidad actual. Así es, Kimberly, muchas gracias, de verdad estamos inmensamente agradecidos por tu participación y estás con nosotros de la mano, te quedas con nosotros con Circuito Inmobiliario y Solidaridad Inmobiliaria para otras oportunidades. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Y nosotros ya regresamos. Ya regresamos con el doctor Manuel Suárez. Así es. Y estamos de regreso, Gerardo. Estamos ahora aquí otra vez y de verdad que una primera parte maravillosa, de un gran contenido y muy útil. Y ahora estamos con el doctor Manuel Suárez, quien se está conectando vía Zoom. En este momento se está conectando. Manuel, ¿estás por ahí? Y ahorita entra. De verdad que sí, los puntos tratados por la doctora en breve tiempo, de verdad muy interesantes. Tenemos que tomar en cuenta entonces lo que es la situación del post-COVID y la ansiedad y combatir esa ansiedad que es el efecto tal vez que ya manifestó ser el más fuerte de todos, ¿ok? Estoy escribiéndole aquí, si me ven escribiendo es a Manuel, explicándole algo. De verdad que han sido momentos bastante difíciles para todos. Así es, tú lo has vivido en varias ocasiones, yo sí. He padecido el Omicron, mi familia, y además me ha costado mucho superarlo, Gerardo, por el tema de mi condición inmune, porque soy paciente de lupus. Y además, lo estuvimos viviendo con
estando yo aquí y mi esposo también, como lo sabes, mis hijos afuera también con el SIDA. Sí, es muy fuerte. Pero ahora vamos a ver las consecuencias y cómo tratarlo físico, la parte física de lo que es el COVID. ¿Cómo está Manuel? ¿Cómo te va? Ya está, como estamos con Manuel, estamos aquí esperando. Atención, Houston, ¿está por ahí? Sí. Ok. Pero ya viene, ¿sí? Ok. Ya leyó mi mensajito, Manuel. Ajá. Sí, qué interesante este programa, porque de verdad hay que aprender a manejar las emociones, aprender a manejar, siempre tenemos que hacer, pero más siempre aún, hemos querido reunirnos en con una un condición psicólogo para que los colegas pudieran estar asesorados, y vamos a ver si pronto entonces nos tenemos en verdad el circuito inmobiliario. Con el doctor Manuel Suárez, quien ya estaba con nosotros dándonos sugerencias para el manejo del COVID, ahora con el Omicron que se propaga de manera tan inmediata. Y bueno, que los síntomas afectan dependiendo del paciente, ¿no? Y está Manuel ya con nosotros, Rosy. Okay. Bienvenido, Manuel, doctor Manuel Suárez, a nuestro programa Circuito Inmobiliario. ¿Cómo está, Manuel? Hola. A ver. Hola, buenas. ¿Se escucha? Sí, se escucha. No, ahora te estamos viendo. Bienvenido, Manuel. Hola. Gracias por acompañarnos. Es la segunda vez que estás con nosotros. Es muy grato compartir contigo de nuevo. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar compartiendo este espacio con ustedes y con todos los... ¿Se escucha? Sí, te escuchamos bien, tranquilo. Ok, perfecto. Como decía, es un honor y gracias por la invitación. De verdad que es para mí un placer estar aquí compartiendo información que sé que va a ser útil para todos el público que escucha este gran programa. Manuel, para lo joven que tú eres, además que eres uno de esos jóvenes exitosos, emprendedores, médico y muy humilde, un hombre de verdad una gran calidad humana, y tú tienes una especialización, eres cirujano general, eres especialista en medicina ocupacional y psiconeuroinmunólogo. Entonces imagínate, ¿no? Cuántas cosas cuántas sugerencias, un hombre de una gran calidad humana, eso es lo que lo hace mejor aún. Así es. Gracias, Manuel, muchas gracias. De verdad me diste apoyo en un momento en que lo necesitaba y estuviste ahí al teléfono. Nunca nos abandona. A mí me ha llamado la atención, a mí siempre Manuel está pendiente. Él, además es muy querido por Rimas Vision, de la familia Rimas Vision. Es muy querido por todos nosotros. Y en la familia Rimas... Síganlo en su cuenta. Síganlo en su cuenta. Bueno, Manuel, ya estamos en otra, digamos, pues no sé cómo lo podríamos denominar, versión del COVID, el Omicron, que es de una propagación mayor y de más casi que de un contagio muy rápido, ¿no? Instantáneo, se puede decir. ¿Cómo se puede manejar esta situación? ¿Qué indicaciones nos puedes dar? ¿Qué sugerencias nos puedes dar? Ok, sí, bueno. En primer lugar, lo que has dicho es bien interesante y bien importante de resaltar. Si bien se pensaba que la variante anterior del COVID-19, la variante Delta, era mucho más contagiosa que las variantes anteriores, bueno, sucede que con Omicron aumenta aproximadamente 4 veces la posibilidad de contagio de COVID-19, lo que la hace prácticamente competir en virulencia con virus como el sarampión, que son de los virus más contagiosos que existen actualmente. Entonces, en ese sentido, por supuesto, en primer lugar, la recomendación inicial es mantener las medidas de prevención que todos ya conocemos, como el lavado de manos, que se nos olvida, ya llevamos casi 2 años y pico de pandemia, el lavado de manos sigue siendo fundamental, así como el no tocarse las mucosas húmedas de la cara, ojos, nariz. Okay, utilizar el tapaboca preferiblemente si hay disposición KN95, mantener espacios ventilados, evitar espacios cerrados. Okay, básicamente nosotros utilizamos una mnemotecnia que es utilizar las 3 M, mascarilla, mantener la distancia y lavado de manos, y evitar las 3 C, que son los espacios cerrados, los conglomerados y el contacto físico. Y hablando de contacto físico, como bien en la entrevista anterior, por supuesto no se refiere a aislamiento, se refiere a contacto físico, pero a través de redes a distancia nosotros podemos mantener el contacto social. Manuel, los síntomas ya yo los viví, ya como sabes, como eres nuestro médico de cabecera, ya sabes cómo no le he pasado muy bien en el mes de diciembre, del día 27 aproximadamente. Sin embargo, podríamos tocar el tema para saber cuáles son los síntomas del Omicron, en qué difieren del anterior, cómo es el tema.
Sí, claro, por supuesto. Se me olvidó mencionar el punto más importante, que ya no es prevención, sino la vacuna, por supuesto, está de primero en cuanto a las medidas de prevención y luego todo lo demás. Okay. Es importante destacar que las medidas funcionan en conjunto, solas no hacen mucho efecto. Si uno utiliza todas las medidas en conjunto, entonces se van superponiendo y la protección es mayor. Ahora, en cuanto a tu pregunta de los síntomas, sí se ve bastante, ya es un hecho que la variante Omicron es mucho más leve en cuanto a los desarrollos de síntomas que las variantes anteriores, los cuales se diferencian un poco porque ella ataca más la vía aérea superior, lo que es nariz, boca y nasofaringe, no llegan de tanto a afectar los pulmones, por lo tanto los síntomas son más de garganta, dolor de garganta, tos, síntomas más parecidos al resfriado, rinorrea, salida de líquido acuoso por la nariz, todavía sigue habiendo fiebre, tos, pero básicamente son más enfocados a lo que es la esfera de la vía aérea superior. Se congeló la imagen. Ok. Estamos Perdimos el aquí. contacto, vamos a ver si lo retomamos lo más Ya, vamos a pronto. ver si nos conectamos de nuevo con el doctor Manuel Suárez. Qué importante estas recomendaciones que nos da Información, así y es. la descripción que nos da de los síntomas, ¿no? Porque, bueno, algunos ya lo hemos vivido, pero Nosotros que estamos en es para contacto. todos los que estén viendo el programa, nuestros colegas. Si tienes alguno de estos síntomas, atento, porque Sí, hay una puedes tener el situación. virus y puedes, sin querer, infectar a tu familia, ¿no? Nosotros, en verdad, como nuestro trabajo, el que hacemos aquí en la radio, nuestro trabajo en la parte gremial, nos permite estar en contacto con muchos colegas y sabemos la situación, cuál es actual, realmente está complicada. Hay muchos colegas contagiados, hay muchos colegas que la están pasando mal, que la están superando la situación. En verdad, este Omicron ha pegado bastante duro, ¿ok? Estoy escribiéndole a Manuel. Por eso estoy aquí con esta Inclusive, conversación. quien les habla ya ha pasado por 2 COVID y un Omicron. Sí. De verdad que no ha sido. Que fuerte, ¿no? Que te ha dado Sí. 3 oportunidades. Lo que quiero decir es que no todos los pacientes son iguales. O sea, que es tan importante eso, porque las personas hablan en líneas generales, ¿no? Pero cada paciente tiene un organismo distinto. Así Y es, y las sintomatizan de condiciones manera distinta, diferentes, las por condiciones supuesto, son distintas. afectaciones por otras situaciones Claro. que se le complican por el COVID. Bueno, eso ya no va a hablar Manuel, creo que ya está creo que se está regresando, ya conectando, regresó. Manuel está con nosotros. Manuel, ¿estás ahí, Manuel? Ok, estábamos comentando, Carolina y yo estábamos comentando de la cantidad de casos que hay ahorita de conocidos, colegas, amigos que realmente han pasado por esta situación. Estamos los casos muy elevados en Venezuela actualmente. Correcto. Se perdió la conexión, no sé si lograron Estamos, ya te escuchar estamos el viendo. tema de los Te vemos y te síntomas escuchamos. al final. Sí, estamos bien. Simplemente estaba comentando que los síntomas son más de la parte de vía aérea superior, más parecidos a un resfriado común. Y en los niños sí puede haber una pequeña diferencia con dolor abdominal y diarrea. Sí, en cuanto al número de casos, tanto las cifras oficiales como el monitoreo que se lleva de centros hospitalarios, que bien no son pruebas de PCR oficiales, sino pacientes que llegan con cuadros respiratorios, ha habido en las últimas 3 semanas un repunte bien importante en el cual se han duplicado y hasta triplicado las cifras previas. Incluso el Ministerio del Poder Popular para la Salud ha declarado ya en varias oportunidades cifras récord, es decir, el día anterior supera en récord el día y así sucesivamente. Entonces el contagio es bien importante. Por eso hago un llamado a las personas a que no se confíen por el hecho de que, si bien los síntomas son más leves, el hecho de tener una gran cantidad o mayor cantidad de pacientes contagiados hace que el riesgo de desarrollar enfermedad severa a las personas susceptibles o las personas de riesgo con morbilidad, con otras enfermedades, sea mayor. Que ya tenemos casos, por supuesto, en terapia intensiva, pacientes que han fallecido por causa del aumento de casos de la variante Omicron. Fíjate qué importante eso, Manuel, pues estábamos hablando justamente, Gerardo y yo, que no todos los organismos son iguales, que no todo porque se habla de los síntomas en general y de la recuperación, y la gente conversando dice, no, porque yo me recuperé, pero te recuperaste porque tienes un organismo distinto al otro. Hay personas, como dices tú, si tienes una condición de base, pues puede derivar en otro cuadro, ¿no?, clínico. Sí, por supuesto, aunque se trate de la variante Omicron. Entonces, en ese mismo sentido, me gustaría también señalar que
en el tema de cuando la persona se contagia, muchas veces ya sabemos a 2 años de pandemia que hay tratamientos que no funcionan, como por ejemplo la ivermectina, el uso de antibióticos, el uso de combos con vitaminas y otra serie de cosas que venden incluso ya prefabricados. Ese tipo de indicaciones no son recomendables. Lo recomendable es consultar primeramente y seguir la orientación médica. No automedicarse. Hablando de variantes, no automedicarse, por supuesto, porque muchas veces hay medicamentos que no son necesarios tomar, como ya nuestra Sociedad Venezolana de Infectología ha recomendado en muchas oportunidades que no se debe usar dexametasona en casos leves, tampoco se debe usar remdesivir o estos antivirales que se reservan para casos un poco más severos que requieran oxígeno. Sí, inclusive a mí yo en la farmacia compré algo para la nariz y después cuando me vi con la doctora me dijo que no, que eso me puede caer muy mal para el corazón y me mandó otro. Entonces hay que tener cuidado con eso de no automedicarse. No automedicarse porque de verdad que se puede afectar incluso más la salud. Se está buscando una solución rápida y se puede crear algo que sea de manera permanente. Manuel. Exactamente. Manuel, la vacuna, para ti es lo más importante, tengo entendido por lo que acabas de decir hace ratico. ¿Cuánto tiempo después de la situación que se vive se espera para vacunarse? Por ejemplo, yo en mi caso me vacuné la primera vez y después a los 15 días me dio el primer COVID y entonces esperé un tiempo y ya me dio el segundo COVID y ya esperé un ratico más y ya otra vez y entonces cuando me echó la segunda, no sé, explícame cuándo, en qué momento me puedo poner otra vez la vacuna. Sí, exacto. Esa es una pregunta muy frecuente, ya que la gente no sabe si el tener COVID funciona como una especie de vacuna o la inmunidad me va a proteger igual que la vacuna, y la verdad es que no. Sí es verdad que la inmunidad natural te protege durante un tiempo. Se ha visto que la inmunidad producida por la vacuna es más robusta y dura más tiempo, incluso en los pacientes que han tenido COVID-19. Entonces la recomendación hasta ahora es, en primer lugar, si la persona no está vacunada, por supuesto que se vacune lo más pronto posible con la vacuna que tenga disponible. En este caso en Venezuela tenemos disponibles Sinopharm y Sinovac, que son 2 vacunas chinas con virus inactivado, cuyo esquema es una dosis y luego a los 21 días la segunda dosis. Y la recomendación hasta ahora de tercera dosis es esperar 6 meses y colocarse. Si la persona tuvo COVID o antes o después de la vacunación, por ejemplo, si tuvo COVID luego de la primera dosis, se recomienda que al mejorar los síntomas o al pasar al menos 14 días se puede colocar la segunda dosis. En el caso del Omicron, Manuel, disculpa que te interrumpa, después de los síntomas, ¿cuánto tiempo se debe esperar para colocarse la tercera dosis? La recomendación actual es que no hay que esperar. Simplemente una vez que la persona finaliza el cuadro, mejoran los síntomas, ya se puede vacunar con su tercera dosis si le correspondía. El tiempo recomendado son 6 meses para todas las vacunas, ¿no? Entonces no hay que esperar 8 meses, 6 meses, no. Simplemente una vez que pasa el cuadro agudo, mejoran los síntomas, o si ya tiene más de 10 o 14 días, se puede colocar su tercera dosis sin problema. Hasta ahora no está aprobada ni recomendada una 4ª dosis para vacunación con COVID-19. Colegas, entonces ya saben, todos a vacunarse. Ser útil. Sí, esa es la recomendación de los médicos y tenemos aquí al doctor Manuel Suárez que nos está haciendo esta sugerencia. Vamos, colegas, todos a vacunarnos porque sabemos que hay muchos que son de la tendencia de la no vacuna. Así es, y vamos primero también entonces ahora a un próximo cortocircuito y ya regresamos con Manuel. Vamos a un corto comercial y ya venimos, Manuel. Hey, ya estamos aquí de vuelta. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Estás ahí? Estoy aquí. Ok. La situación, en verdad... Continúa con tu exposición. ¿Cómo no? Sí, quería continuar con respecto al tema de la vacuna. Destacar que, por ejemplo, unos datos interesantes al día de hoy, se han aplicado en el mundo más de 9.800 millones de dosis de vacunas en el mundo. Wow. Entonces,
Este dato es importante, sobre todo para la gente que desconfía o tiene ciertas dudas. Si realmente hubiese algún efecto adverso o alguna contraindicación o algún efecto importante, ya lo sabríamos todos y sería una emergencia internacional con el número de casos de dosis que se han aplicado en el mundo. Y ya la vacunación, por eso la recomendación tan fuerte es que no solamente se ha demostrado que disminuye la severidad de la enfermedad o te protege contra enfermedad severa, hospitalización y muerte, sino que también se ha demostrado que las personas vacunadas disminuye su tasa de contagio, es decir, contagian menos a otras personas que los no vacunados. Y es por primera vez en la historia de la pandemia que nosotros estamos viendo con Omicron un aumento en el número de casos. Sí, el aumento es brutal, está dominando prácticamente ya casi el 60% de todos los casos en el mundo, pero gracias a la vacunación, lo que está cayendo, empezando a caer en la pandemia, son las muertes. Entonces, una evidencia más de que la vacunación funciona. Y hago un llamado aquí en Venezuela porque, a diferencia de las cifras oficiales, la información paralela que contamos es que apenas llevamos un 40% de personas vacunadas en el país. Así que mi llamado es a la vacunación, tanto niños a partir de 3 años en adelante, como adultos y por supuesto personas de alto riesgo. A partir de los 13 años. Ok, qué bien, que gracias, porque de verdad que eso es argumento que a partir de los 3 años. Que nos has dado, Manuel. Ok, perfecto. 3 años. 3 años. Esos argumentos que nos has dado. A partir de los 3 años con la vacuna Sinopharm y a partir de los 12 con la vacuna Sinovac. Muy bien. Entonces, papás, mamás, corredores inmobiliarios que nos están escuchando, abuelitos, tíos, por favor, tomen conciencia, hay que proteger a los niños, porque para que ellos tengan que estar pasando por situaciones de salud tan fuertes. Manuel, ¿estás de acuerdo conmigo? Porque lo hablamos, que en verdad nosotros hemos tenido suerte, porque Venezuela realmente, Ciudad de México, tiene la población que tiene toda Venezuela. Entonces, tal vez por eso es que hemos tenido realmente suerte de que no somos tanta gente, ¿será eso, cierto? Sí, no, pero lo que dice él es importantísimo, el porcentaje de los que se han colocado en la vacuna realmente es bajo. Es muy bajo. Entonces hay que tomar conciencia, ¿no?, sobre todas las condiciones, las repercusiones que puede tener eso en la vida, en la familia. O sea, si tienes, puedes colocarte la vacuna. Hoy en día ya está de manera más accesible. Manuel, algunos tips para quienes están nos está indicando Rosy que ya estamos a punto de finalizar el programa, algunos tips que quieras sugerirle a los pacientes de COVID, en COVID y post-COVID. Bueno, post-COVID es mucho que ver con lo que conversaron en la entrevista previa, ya que a veces se confunde síntomas psicológicos como si fuese una enfermedad psicológica nueva, y son secuelas de lo que denominamos síndrome post-COVID-19, que no nos podemos olvidar y que incluso comentamos que puede ser lo que llamamos la segunda pandemia. Ya una vez que pasemos todo esto de los cuadros agudos, viene entonces la ola de los síntomas y secuelas post-COVID, que incluyen desde trastornos neurológicos como niebla mental, problemas de concentración, memoria, como problemas físicos, síndrome de fatiga crónica, y que muchas veces no son de origen psicológico y deben ser atendidos por especialistas. ¿Y ese síndrome de fatiga crónica, que creo que muchos estamos hablando de eso porque lo sentimos, ¿cómo se trata? Eso es importante. Eso es importante porque muchas veces las personas no están relacionadas con la severidad de la enfermedad, sino que puede tener un cuadro leve o asintomático, y alrededor de unas 12 semanas después comienza a tener síntomas que no se explican por ninguna otra causa, y entonces estamos hablando de síndrome post-COVID. Y no sabemos, si bien la variante Omicron es más leve en su cuadro agudo, no sabemos si estos síndromes post-COVID, estas secuelas, que incluso pueden llegar a tener secuelas importantes cardiovasculares a nivel cardíaco, no sabemos si con Omicron se van a mantener. Por lo tanto, la recomendación nuevamente a vacunar. En cuanto a los tips y recomendaciones que tú me dices, que me preguntaste, bueno, en primer lugar, vacúnense, esa sería mi primera recomendación. En segundo lugar, que por el hecho de estar en una pandemia no abandonen sus controles médicos las personas que son hipertensas, diabéticos, etcétera, que tienen problemas de inmunodeficiencia, VIH, que no abandonen sus controles médicos regulares. Por supuesto, informarse con fuentes adecuadas. Yo recomiendo obviamente la cuenta de Instagram de la Sociedad Venezolana de Infectología, la Academia Nacional de Medicina, la página de la Organización Mundial de la Salud. Y en cuanto a
¿A qué pueden hacer en su día a día? Por supuesto, mejorar temas como el descanso, la alimentación física, el ejercicio, la actividad física, siempre, por supuesto, si están pasando en esta etapa post-COVID, siempre con asesoramiento médico a la hora de cuándo puedo reiniciar actividad física y ejercicio físico, porque una de las secuelas importantes es la fatiga y el cansancio. En cuanto a la alimentación, por último, mantener... Que tú siempre también cuidas. No hay un alimentación específico que pueda ayudar. Está muy de moda el uso de suplementación con vitaminas, etcétera, pero realmente hasta ahora no hay evidencia científica de que ninguna vitamina me vaya a proteger contra la infección o que sea realmente útil para los síntomas. Es recomendable la suplementación si la persona tiene niveles bajos de vitamina D, si tiene algún problema de la absorción de calcio, osteoporosis, la vitamina D es recomendable. Y lo que yo sí recomiendo es el uso de melatonina, que es un componente, una hormona, que se puede utilizar siempre bajo supervisión para tratar quizás algunos de estos síntomas post-COVID e incluso para mejorar el desarrollo del cuadro. ¿Cómo se toma la melatonina? La melatonina yo lo recomiendo en dosis que sean mayores a 9 miligramos al día, pero como le digo, esto depende de cada paciente, debe hacerse bajo. Debe ser una indicación médica, claro. Médica, aunque sea un medicamento que lo consiguen en las farmacias, en tiendas como de venta libre, para la suplementación que realmente es efectiva, realmente es bajo supervisión médica. Manuel, vamos a hacer un Zoom, si nos lo permite, a invitarte para que estés con nosotros en el circuito inmobiliario. Tenemos pendiente a través de Solidaridad Inmobiliaria, Manuel, para que también nos podamos ampliar toda esta información que nos has dicho. Para todos los colegas. Y nos dé estos tips de psiconeuroinmunología también, que es la meditación. Yo sé que también recomiendas esto. Claro. La visualización de la salud. Sí. ¿Sabes cómo es el tiempo de radio? Ya realmente se nos ha acabado el tiempo, pero sí, lo más pronto vamos a hacer ese Zoom, ¿ok? De verdad que gracias, hermano, por participar con nosotros, de verdad, muy agradecidos. Bueno, hemos estado en este último corte con el doctor Manuel Suárez, amigo de la casa, amigo del circuito inmobiliario, colega además, amigo de Rimas Vision, y bueno, fundador creo que de Rimas Vision. Y bueno, gente, de esas personas a las que quieres mucho, porque siempre además mantienen esos niveles de humildad y de cercanía, de cercanía humana. Excelente Muchas gracias, programa, Manuel, por tu participación. Excelente programa hemos tenido hoy, Carlos. Muy agradecidos contigo. Tenemos ya entonces que despedirnos. Bueno, nos despedimos de nuestro tercer programa del año 2022 con este gran programa de gran contenido de salud y de contenido de sugerencias para estar bien a nivel mental. En la dirección general de nuestro programa, Carolyn Méndez; en la dirección de producción, Brian Agros; en la ingeniería de sistemas, Antonio Calderón; en el control técnico, nuestra querida Rocíbe Materano. Bárbara Caguán siempre nos acompaña en la dirección, en la gerencia de producción. Desde nuestro CEO fundador, desde el cielo, guiándonos, Rafael Casela; y en la conducción y producción del programa, Papá Dios, Gerardo Villalobos Paduy, y yo, Carolina Hernández Quetino. Que estén muy bien, los esperamos el próximo jueves a las 9 de la mañana en Circuito Inmobiliario por tnoradio.com. Los esperamos. Chao. Este programa fue presentado por Open House Inmobiliarios, Universal Inmobiliaria 24, Rimas Vision, Corporación Hemisferios, construcciones y remodelaciones de inmuebles, Carlos Dron, productor de audiovisuales inmobiliarios. Century 21 Los Ruices. Conéctate al poder de la radio visual. Conéctate a TNO Radio, una experiencia que te hace vibrar.